Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo para Locutores Unidos en www.radiodf.net. El teléfono del estudio es el 57092098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail. En este segmento vamos a hablar sobre la historia del transporte en la Ciudad de México. La Ciudad de México fue erigida sobre la antigua Tenochtitlán. Tuvo desde siempre el transporte, uno de los rasgos distintivos de la gran urbe. La antigua traza y el sistema de canales se dieron el paso a las grandes avenidas. La ciudad de las canoas pronto sería de caballos y carretas. Su crecimiento desde los días de la colonia fue apresurado. Al final del 19, las carretas y barcos de vapor se hicieron a un lado para ceder el paso a los tranvías y los automotores. La expansión de la ciudad en el siglo XX hizo imperioso el uso de nuevos medios de transporte, como fueron taxis, autobuses locales y foráneos, trolebuses, microbuses, metrobuses y trenes de cercanías. Además, millones de automóviles le cambiaron el rostro a la otrora región más transparente del aire. La muy noble, insigne y leal Ciudad de México, capital de la Nueva España. Resulta paradójico que la ubicación singular de Tenochtitlán, rodeada de lagos que la hacían inexpugnable, fuera también factor decisivo de su trágico destino final. Aquellas aguas que durante años fueron su refugio y medio de subsistencia, se volvieron en contra cuando Hernán Cortés mandó construir 13 bergantines que fueron armados y botados en el lago de Texcoco, dando inicio al sitio y conquista de Tenochtitlan. Después de resistir el ataque de estos bergantines y de 6,000 canoas, fue rendida el 13 de agosto de 1521. Para sellar esta odisea, tocó al conquistador García Holguín, a bordo de su navío, perseguir y apresar a Cuauhtémoc en su rústica embarcación real rumbo a Texcoco, y ahí nacía entonces la Ciudad de México, llamada así desde 1533, capital de la Nueva España, impregnada de un espíritu renacentista por convertirse en digna sucesora de Tenochtitlan, cuyo único vestigio inmueble, el llamado Templo Mayor, podemos apreciar en nuestros días. Lo podemos apreciar para ver la grandeza que tenían nuestros antepasados. Su título de muy noble, insigne y leal Ciudad de México lo obtuvo mediante cédula real el 4 de julio de 1548. Se afirma que fue Sebastián de Aparicio quien construyó en 1536 la primera carreta que circuló por la vía y calzada de la nueva ciudad, para lo cual sujetó mulas a ese vehículo y comenzó a salir de México, convirtiéndose en el primer constructor de caminos foráneos. La influencia que tuvo la canoa como medio de transporte en el desarrollo económico de la ciudad es indiscutible. Charles Gibson estima que más de 1,000 canoas entraban diariamente a la ciudad en el siglo XVI. En la siguiente centuria llegaban de 70 a 150 canoas al día, y un registro del año 1777 señala 26,246 cargas transportadas en canoas como una cifra anual de lo que llegó a la urbe dicho año. A fines del siglo XVI, hacia 1592, la ciudad se preparaba para tener su primer parque público que con el paso del tiempo se convertiría en ícono de nuestra ciudad, la Alameda. En el siglo XVII, la ciudad fue cambiando su rostro sobrio por uno más alegre, gracias a una pequeña burguesía que suprimió el aspecto medieval de sus casas. Sus casas eran como fortalezas y la mayoría de sus casas eran de un nivel. Y esto era para dar paso a residencias de estilo renacentista, plateresco o mudéjar,
las cuales tenían, amén de 2 pisos, un semblante más de permanencia, de que transitoriedad. Bueno, realmente la influencia mudéjar que vino de España fue también por la influencia de la conquista de los moros, ya que los moros conquistaron 800 años España, y de ahí vino la influencia del arte mudéjar. En realidad, si vemos hasta la fecha casas que hay en la colonia de Santa María, San Rafael, vamos a ver la influencia de ese arte. La ciudad crece. El siglo de oro de la Ciudad de México es sin duda el siglo XVIII, cuando se convierte en uno de los lugares más importantes de toda la Nueva España por su alto grado de desarrollo arquitectónico, urbanístico y artístico. La ciudad crece e iba sobrepasando lentamente sus límites originales, extendiéndose al oriente más allá del actual anillo de circunvalación y del mercado de la Merced, al sureste hasta Topacio y la calzada de la Viga, y al poniente de Niños Héroes a la calzada de Chapultepec. Se estimaba entonces, en 1713, que había en ella 135,000 habitantes, que la hacían la más poblada de América. Esa era la Ciudad de México. Para ir de un lado a otro, hombres y mujeres de clase adinerada empleaban sus coches y caballos. Vamos a hablar de los primeros coches de alquiler. Don Manuel Romero de Terreros, en su notable obra Las artes industriales de la Nueva España, afirma que en México se fabricaron buenos carruajes como los que poseía el conde de Regla y Domingo de Balcácer, y confirma que se traían coches importados como el del virrey segundo conde de Revillagigedo, cuando hizo su entrada pública en un coche inglés, tirado de 6 caballos. Vamos a un corte y en breve continuamos con este interesante tema. Mi nombre es Rafik Awali Said, transmitiendo en Locutores Unidos, www.radiodf.net, y el teléfono del estudio es el 57092098, y mi correo electrónico es rafikawali@hotmail.com.